Vamos de inmediato con las informaciones del día. Una de las más destacadas a nivel mundial tiene que ver con esta decisión que tomó el Parlamento británico en relación con el Brexit. La primera ministra británica sufrió esta aplastante derrota en el Parlamento luego de que la gran mayoría votara en contra del acuerdo del Brexit. May perdió por 432 votos contra 202 votos. Pero muy aplastante la derrota del Brexit en estos momentos en Gran Bretaña. La mayor derrota sufrida por el Parlamento, en el Parlamento británico, desde el año 1924. El líder opositor Jeremy Corbyn ha presentado un voto de confianza adverso contra la primera ministra Theresa May. Ella ha pasado la última semana presionando para conseguir respaldo para su acuerdo, empuñando todo tipo de acciones para ver de qué forma buscaba estos votos. La primera ministra había dicho que un Brexit sin acuerdo podría llevar a la ruptura del Reino Unido y apeló a los diputados para que le den a esos planes una segunda mirada. Tiene ahora Theresa May 24 horas para salvar el gobierno. Si pierde el voto de no confianza, cosa que parece efectivamente haber logrado, lo más probable es que vengan unas nuevas elecciones generales. No obstante, si sobrevive, Theresa May dijo que seguiría un proceso de 2 etapas para romper el punto muerto del Brexit. Si surge un consenso, May llevará un plan revisado a la Unión Europea. Pero no hay mucho tiempo. Gran Bretaña debería en todo caso abandonar la Unión Europea el 29 de marzo, haya acuerdo o no. Cada día que pasa sin que se resuelva esta problemática significa más incertidumbre para el propio Reino Unido. Parece que en todo caso que Theresa May sobreviva al voto de confianza, pero hay que esperar todavía lo que pueda pasar con respecto a esta separación de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Mientras tanto, en otras informaciones, aquí en Estados Unidos, el presidente Trump está considerando reconocer al diputado opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, dijo el portal CNN. Ayer se informó a través de CNN que sería un movimiento significativo que aumentaría la presión sobre el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, según CNN. Trump está sopesando el hecho de reconocer que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, es efectivamente el presidente legítimo de Venezuela y que tomó posesión esta semana para lo que sería, luego de lo que habría hecho, mejor dicho, Nicolás Maduro, quien la semana pasada habría tomado posesión de un segundo mandato. El vocero del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Garrett Marquis, se negó a confirmar que Trump esté sopesando este paso, pero dijo que efectivamente Estados Unidos ha expresado su apoyo a Juan Guaidó, quien, como presidente de la Asamblea Nacional democráticamente electa, ha declarado valientemente su autoridad nacional constitucional para invocar al artículo 233 y pedir elecciones libres y justas. Rusia efectivamente respalda a Nicolás Maduro y condena la intromisión en asuntos venezolanos. Rusia reiteró su respaldo al presidente Maduro y condenó la intromisión en asuntos internos de esta nación. Acusó a Estados Unidos de potenciar la intransigencia de la oposición venezolana. Dijo Rusia: nuestra postura consiste en que es necesario evitar la injerencia en asuntos internos de los estados soberanos, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Subrayó que su país apoya los esfuerzos para establecer un diálogo entre la oposición y el gobierno, dice Rusia. Yo siempre hago así cuando hablan de diálogo, porque yo no entiendo cómo se puede dar un diálogo en estos momentos en Venezuela. Dice Rusia, es esa influencia, la que ha convertido a esa parte de la oposición en intransigente. Esto es lo que dice Rusia, y esto es profundamente lamentable. Lavrov calificó de muy alarmantes las declaraciones que se formulan sobre una posible intervención en Venezuela o de que ahora Estados Unidos podría reconocer como presidente no a Maduro, sino al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Presiones también desde Rusia. Por eso decía que lo que había señalado
el gobierno norteamericano, que no se ha hecho efectivo como tal el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Guaidó como presidente de Venezuela, pues eso es un simbolismo, pero es un simbolismo que es importante. Tan importante es que Rusia pues ya ha saltado a decir lo contrario, ¿no? Que si Estados Unidos respalda a Guaidó, pues sería alarmante y muestra que en Estados Unidos la política de derribar gobiernos indeseados se mantiene como una de sus prioridades de acción. ¿Gobiernos indeseados por quién? Bueno, indeseados por algunos solamente, ¿no? Según lo que dice pues el gobierno ruso. Mientras tanto, en el día de ayer, la noticia sin duda fue esta, la de la decisión tomada ayer en el Parlamento venezolano. La Asamblea Nacional declaró a Maduro como un usurpador de la presidencia, mientras que los diputados aprobaron incentivar el no reconocimiento de su mandato entre funcionarios civiles y militares. Acordó declarar formalmente la usurpación de la presidencia por parte de Maduro y por lo tanto asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto, así como repudiar o por nulos los actos emanados del Poder Ejecutivo. Con esto, la Cámara busca también establecer un marco legislativo que otorgue garantías para la reinserción democrática, de modo que se creen incentivos para que los funcionarios civiles y policiales, así como componentes de la Fuerza Armada, dejen de obedecer a Maduro. Es la propuesta de esta ley de amnistía y garantías constitucionales para civiles y para militares que contribuyan en la defensa de la Constitución. La diputada Delsa Solórzano aseguró que Venezuela está urgida de libertad que nos permita ser dueños de nuestro destino y de ejercer nuestros derechos sin miedo, decía Delsa Solórzano, quien es diputada a la Asamblea Nacional, con respecto a esta ley de amnistía. Y que sepan las Fuerzas Armadas que la Constitución efectivamente habla de disciplina, de obediencia, de subordinación a la Constitución. Es un llamado, amigas, amigos, para que entendamos, es un llamado que hace la Asamblea Nacional para que la Fuerza Armada se mantenga de manera correcta ante la Constitución y que responda y que de alguna manera, por eso es que se aprueba esta ley de amnistía, ellos contribuyan con la restauración de la democracia en Venezuela. Por otro lado, la Asamblea también aprobó que se solicite a 46 países la protección de los activos de Venezuela en el exterior durante esta sesión que se dio en el día de ayer, y por ello el Parlamento pidió que los países que no reconocen a Maduro bloqueen las cuentas bancarias que los dirigentes oficialistas tengan bajo sus jurisdicciones, es decir, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, los Emiratos Árabes y la Unión Europea. Supuestamente desde allí pues debería protegerse los activos de Venezuela. Por su lado, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en el día de ayer exhortaba también a la Fuerza Armada a cumplir con su deber constitucional para desconocer y desobedecer a Nicolás Maduro, a quien ha calificado de dictador y quien pretende usurpar el cargo del presidente de Venezuela. Dice este comunicado que ofreció el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que los funcionarios militares y de los organismos de seguridad del Estado, en cumplimiento del juramento efectuado de defender la patria, pues deben desconocer y desobedecer las actuaciones institucionales de Nicolás Maduro. Ayer Maduro aseguraba que el Tribunal Supremo de Justicia se va a encargar de aplicar los correctivos legales a quienes irrespeten la Carta Magna. Dijo: el que quiera burlarse de la Constitución y jugar a la política tendrá que enfrentarse a la Constitución, a las leyes y a los tribunales. En un acto con la Fuerza Armada, Maduro manifestó que debemos iniciar con aceleración estratégica, decía, y recordó que Venezuela tiene una fuerza militar con capacidad operativa. Por su lado, el ministro Vladimir Padrino dijo o expresó en medio de esta cadena que ofreció Maduro en el día de ayer, esta vez no eructó, pero sí habló nuevamente. No obstante, Padrino López expresó en medio de una cadena nacional que estaría dispuesto a morir en defensa de la Constitución y de
de la Constitución y, por supuesto, del pueblo y de Maduro. Esto fue lo que dijo. Voy a repetir exactamente lo que dijo Vladimir Padrino López. Estaría dispuesto a morir en defensa de la Constitución y de Maduro, dispuestos a morir para defender la Constitución, ese pueblo, esas instituciones, esa Constitución, comentaba Vladimir Padrino López. Dijo, no somos un afán imperialista, colonialista, somos libertadora, tenemos la razón constitucional, tenemos la razón histórica, la fuerza moral, espiritual para continuar construyendo el poder militar de la nación. Hagámonos respetar por nuestros valores, por nuestra moral y por nuestra valentía. Todo esto era lo que decía ayer Vladimir Padrino López, que no vale la pena pues colocarlo porque ya ustedes saben cómo va la cosa. ¿Por dónde va eso? Lo que sí vale la pena colocar, y se lo estaba buscando, voy a colocarles un extracto de lo que ayer decía uno de los diputados ayer en la Asamblea Nacional, cuando se estaba dando la sesión allí en la Asamblea. Escuchemos a continuación al diputado Juan Andrés Mejía. De Venezuela y de la comunidad internacional, e incluso de quienes hoy estén bien dentro del régimen, que esperan de esta Asamblea una ruta clara, un camino a seguir que nos permita recuperar la democracia. En primer lugar, y creo que se ha dicho en repetidas ocasiones a lo largo del debate, queda claro que Maduro usurpa el cargo. Lo usurpa porque esta Asamblea así lo declaró, tal y como lo establece el artículo 233 en enero del año 2017. Una de las cosas importantes que decía Juan Andrés Mejía, y era lo que quería prácticamente pues colocarles a ustedes, era que él estaba pidiendo confianza a Guaidó, a la población, que la población tuviera confianza en el presidente de la Asamblea Nacional como pues presidente legítimo de Venezuela. Vamos a escuchar esa parte. Le decimos a la comunidad internacional y le decimos muy especialmente a los oficiales de las Fuerzas Armadas, a que juntos luchemos para poder establecer la plena vigencia del artículo 233, para que cese la usurpación, se instale un gobierno de transición y podamos definitivamente tener elecciones libres en Venezuela. Yo, para cerrar, quisiera pedir a mis colegas parlamentarios y al pueblo de Venezuela que confiemos en Juan Guaidó. Ayer escuchábamos al usurpador decir que Juan era solo un muchacho, que era un joven. Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional, en medio de lo que fue ese discurso ofrecido en el día de ayer, en esta intervención que tuvo en la sesión de ayer de la Asamblea Nacional. Bueno, un poco de ese ánimo que ha caracterizado a estos jóvenes políticos que han nacido en estos últimos años, como lo es el propio Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como lo es el propio Juan Andrés Mejía y tantos otros que han tenido que estar, han tenido que salir del país, han tenido o están en el exilio. Tal es el caso, por ejemplo, de un David Smolansky, de un José Manuel Olivares, o de otros que están presos, como es el caso de Juan Requesens, por cierto, que su caso será llevado a la Corte Penal Internacional, como no sé si lo llegué a comentar ayer, pero era una noticia pues de ayer o de antes de ayer, y que debía haber hecho pues en todo caso pues comentar, debía haber comentado ayer, pero quizás toda la vorágine informativa pues nos llevó a otra cosa. Seguimos. Ayer también el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó al presidente de la Asamblea Nacional construir la unidad entre los grupos políticos y prometió que lo van a apoyar en lo que consideran debe ser el restablecimiento de la democracia. Otro que habló también fue el senador norteamericano Marco Rubio, quien aseguró que no hay presidente en Venezuela que haya sido elegido en comicios democráticos y libres, por lo que la titularidad del Poder Ejecutivo debe ser asumida una vez más, respaldando a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. La Alcaldía Mayor de Bogotá, en Colombia, desalojó a los últimos 83 migrantes venezolanos que residían en un campamento humanitario en Bogotá, entre los que se encontraban 19 menores de edad y una mujer embarazada. Este operativo, realizado en el día de ayer, en la mañana, participaron más de 200 funcionarios
Las carpas estaban instaladas en un campo de fútbol y tenían el emblema de la alcaldía y los suelos eran cartones. En cada una de ellas residía una de las familias que sacaron de allí, disculpen, además de que sus pertenencias fueron sacadas en bolsas. Comentaban algunas de las personas que fueron desalojadas que se sentían muy tristes e incluso desesperanzadas. No obstante, algunos pues decían que habían recibido una asistencia acordada por la alcaldía, se sentían agradecidos por brindarle apoyo a sus hijos. Una situación nada fácil la que viven los migrantes y sobre todo aquellos que estaban aquí en Bogotá, en Colombia, allí en esta ciudad en Colombia, donde fueron desalojados del campo de fútbol donde estaban alojados. Les comento también que la Embajada de Venezuela en Perú dijo que la atención se mantendrá suspendida hasta que el gobierno peruano proporcione y garantice la seguridad de las instalaciones y el personal diplomático de acuerdo a los convenios internacionales. Es decir, que todavía pues se mantiene suspendida la atención consular en la Embajada de Venezuela en Perú hasta que el Estado receptor proporcione y garantice la seguridad en el marco de los convenios internacionales. El vicecanciller peruano Hugo Cela afirmó que los agresores rompieron una puerta de la sede diplomática, la invadieron. Esto fue, recuerden, el pasado 10 de enero, cuando pues estaba dando la toma de posesión de Maduro en Venezuela. Hubo protestas en diversas partes del país y en Lima pues ocurrió justamente esto. Los atacantes fueron desalojados por los uniformados a pedido del encargado de negocios de la embajada. Por su lado, Jorge Arreaza responsabilizó al gobierno de Perú ante cualquier consecuencia contra el personal diplomático y la embajada en Lima, que ha sido objeto de varios ataques, incluyendo un grupo de bandidos que ingresó a la sede, es lo que comentó Jorge Arreaza, canciller de Venezuela. Y me voy a ir con este mensaje que está en Apocalipsis 21 y dice: Dios secará sus lágrimas y no morirán jamás, tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Esas esperanzas, esas promesas que esperamos se hagan realidad. Tengan todos un excelente día, amigas, amigos. Gracias por permitirme estar junto a ustedes y me despido con la agrupación norteamericana Weezer, con uno de sus más recientes sencillos. Es de hecho su nuevo promocional. Se llama Can't Knock the Hustle. Can't Knock the Hustle. A continuación con Weezer para despedirnos. Tengan todos un excelente día y será entonces hasta mañana. Chao, se les quiere.